Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de Social Investor. Soy María Gómez Silva. Hoy vamos a hablar de inversión de impacto, esa modalidad que pretende ir un poquito más allá de la mera aplicación de los criterios de la inversión socialmente responsable. Para ello tenemos con nosotros a Luisa Flórez. Hola Luisa, ¿qué tal? Hola, mucho gusto, encantada de estar con ustedes hoy para hablar de estos temas de impacto en las finanzas. Luisa es directora de análisis en finanzas responsable en OFI Invest Asset Management. OFI es la quinta gestora de activos de Francia con 165.000 millones de euros bajo gestión y además es experta en inversión de impacto. ¿No es así? Es así, me ocupo de los equipos que hacen análisis de empresas sobre temas sociales, medioambientales de gobierno corporativo. También me ocupo de los equipos que hacen el análisis financiero y trabajo con la persona que realiza el análisis y la gestión de impacto. Pues perfecto. Si te parece, entramos en materia. Lo primero que quería un poco era contextualizar qué es exactamente la inversión de impacto y en qué se diferencia del resto de la inversión socialmente responsable. Perfecto. Bueno, hablemos primero de lo que es más conocido, que es las inversiones socialmente responsables, también conocidas como en el mundo anglosajón como ESG, Environment, Social and Governance. Y sobre todo este tema fue desarrollado para entender cómo las empresas realizan sus negocios, es decir, manejan sus desechos, manejan sus relaciones con los empleados. Entonces, ahí estamos hablando de cómo cada actividad económica se lleva a cabo de acuerdo con las partes interesadas. Cuando vamos a hablar en temas de impacto, vamos a ir un poco más lejos porque no hablamos del cómo, sino hablamos por qué y para qué. Es decir, ¿por qué la empresa hace esto? ¿Cuál es la intención o la misión de la empresa para realizar esto? ¿Y para qué le está respondiendo a un tema social o medioambiental específico y cómo contribuye a esto? Entonces, el tema de impacto va más lejos porque se interesa al por qué y porque trata la noción de contribución positiva en un tema social y medioambiental. Mientras que el tema ESG es más allá sobre el cómo se realizan y más bien analiza las prácticas de las empresas. O sea, que lo que se trata es de ver exactamente cuál es el impacto positivo, ¿no? Y medirlo y hacer un seguimiento. Así es, así es. Por eso es que en los temas de impacto vamos a insistir muchísimo en esta noción de medición y seguimiento. Mientras que en la parte de ESG, claro, es importante tener un indicador para saber si las empresas están avanzando, pero más allá de eso, en el impacto queremos saber si ese impacto positivo se genera y cómo lo puedo medir. Precisamente OFI ha desarrollado, ¿no?, una metodología concreta de inversión de impacto. ¿En qué consiste exactamente? A ver, esta metodología fue desarrollada ya hace algunos años con la idea de salir un poco como de este nicho en el que el impacto estaba relegado como a la deuda privada, como a ciertas clases de activos y decir, hay que embarcar, hay que realmente tratar de incitar a todo tipo de empresas a que vayan en este tema de generar impacto. Entonces, para eso creamos un modelo que va a tratar de evaluar esta contribución de la empresa. Entonces, miramos primero la misión de la compañía, cuál es su intención. Es que la empresa se fijó una estrategia para generar un impacto positivo social y medioambiental. Y luego hicimos una segunda metodología para medir exactamente como ese impacto. Entonces, la medición es la segunda parte de la metodología. Entonces, si yo voy un poquito más lejos de en qué se trata. La primera cosa que vamos a analizar es cuál es la intención de la empresa. Esta intención la vamos a ver es que la empresa formalizó esto en algún documento, o sea, tiene una ambición de generar un impacto en algún documento. El director de la compañía lo dice, lo ha dado en la estrategia cuando la presenta. Luego también vamos a ver, por ejemplo, las estructuras de gobierno. Es decir, hoy en día hay algún administrador en el consejo de administración que lleva este tema. Hay un consejo dedicado, especializado para llevar esto. Entonces vamos a mirar la estrategia y también las estructuras de gobierno. Una vez definimos si la empresa tiene una intención positiva, la vamos a clasificar como en 4 niveles: fuerte, avanzada, moderada o frágil o inexistente. Y en ese momento decimos, ok, esta empresa tiene una intención de generar algo.
Una vez medimos esa intención, vamos a ver cuáles son esas acciones. Entonces, por ejemplo, hoy en día genera ingresos de tanto por ciento para poder aumentar su base instalada en energías renovables. Ujú. Entonces, vamos a ver realmente cuáles acciones ha puesto en práctica hoy en día para llevar a cabo esa misión. Y por último, vamos a medir con indicadores esos resultados y esos impactos. Entonces, esta ha sido la metodología que hemos desarrollado en Interno. Hay un grupo especializado que va a analizar el universo de renta variable, más o menos, más bien pequeñas y medianas empresas, para poder llevar a cabo todo este análisis que es muy cualitativo. No nos, o sea, nos apoyamos en bases de datos que existen, pero sobre todo es el análisis cualitativo de las personas que trabajan en Off Invest que van a hacer el análisis. O sea, que va más allá, ¿no? Porque tradicionalmente la inversión de impacto son bonos verdes, por ejemplo, o bonos sociales, ¿no? Que normalmente para emitirse tienen un objetivo concreto que se puede medir. Vais más allá y también metéis renta variable, ¿no? Por ahora es en renta variable, sobre todo que, a ver, en este tema de bonos verdes estamos hablando mucho de proyectos específicos. Claro. Entonces, un proyecto de financiar una Una instalación finca de de placas energía solares. solar, exacto, estamos hablando de proyectos específicos. Acá estamos hablando de la actividad de una empresa, Ujú. entonces es más global. Y efectivamente estamos analizando sobre todo empresas que emiten pues en renta variable, acciones, equity. ¿Y me podrías dar algunos ejemplos de casos concretos que tengáis en alguno de vuestros fondos de impacto, de alguna compañía que por algún tema concreto os interese y cómo lo estáis midiendo? Yo qué sé, no sé, alguna compañía que haya decidido reducir emisiones. No sé exactamente qué objetivos os planteáis. Bueno, tenemos varios ejemplos que de hecho publicamos en un reporte anual. Tratamos de ser lo más transparentes, uno, en la metodología y dos, en los resultados que obtenemos cada año. Y vamos a clasificar esas empresas según cuatro temas. Ujú. Entonces, por ejemplo, tenemos este portafolio se llama Economía Positiva y está construido alrededor de cuatro temas. El primero es la transición energética, el segundo es alrededor de la preservación de recursos naturales y de biodiversidad. El tercer tema es la salud, la seguridad y el bienestar. Y el cuarto tema es la inclusión social. Entonces, un ejemplo hoy en día de transición energética. Ujú. Tenemos Acciona Energía. Entonces, es realmente la empresa que está completamente dedicada a Perfecto, la encima energía es un ejemplo renovable. español, nos viene vamos, al pelo. Vale, ahorita te puedo contar un poco más en detalle cuál es el análisis que hemos hecho de esta empresa. Segundo, por ejemplo, en los temas de preservación de recursos naturales y de biodiversidad, podemos tener una empresa que se llama SCA, que trabaja a la vez como en producción de papel. Podemos explicar cómo ha tomado todos estos temas acá. En el tema de salud, seguridad y bienestar, podemos tener empresas como Danone o Fermentalag. Y por último, en la inclusión social tenemos empresas como Novo Nordisk. Entonces, en cada uno de los cuatro temas vamos a venir a identificar diferentes ejemplos y explicamos cómo llevamos a cabo esta metodología que les expliqué, es decir, analizar la intención, mirar cuáles son sus acciones y luego ver estos indicadores para saber si las medidas son correctas en términos de productos, de resultados y de impactos. Y, por ejemplo, en Acciona, ¿cómo lo hacéis? ¿Qué medís? ¿Qué estáis exactamente vigilando? A ver, empecemos por primero evaluar la intención de acción a energía. Entonces, lo primero que vemos es que hoy en día la ambición que se han fijado es una ambición que consiste en dar energía para todos en consultación con sus partes interesadas y a partir de fuentes renovables. Entonces, esto está ya formalizado como dentro de la estrategia de la compañía. Luego, por ejemplo, en sus estructuras de gobierno, hoy en día hay varias personas que tienen competencias en el tema medioambiental, climático, energético dentro del Consejo de Administración. Tercero, la persona que está ocupada de recursos humanos y que se ocupa de todos los temas de responsabilidad social se sienta también en el comité ejecutivo, lo que muestra que desde un punto de vista del gobierno corporativo le dan amplitud, espacio para que estas personas puedan participar en la toma de decisiones. Entonces, Ujú. digamos que estos son algunos indicadores que analizamos. Al final, nuestra conclusión es que Acciona tiene una intención fuerte
con esta voluntad de generar energía renovable para todos. Y luego, Luego, cuando vemos cuáles son sus acciones, entonces vemos que dentro de sus objetivos, Acciona quiere triplicar su base de capacidad instalada al 2030. ujú, Y luego, cuando vamos a ver, por ejemplo, los indicadores o la medición, miremos, a ver, hoy en día tienen 551 megawatts de nuevas capacidades de energía instalada renovable. ujú, De esa capacidad instalada, el año pasado generaron 1.261 gigawatts de energía producida. Y luego, en materia de impacto, ¿qué podemos observar? Que gracias a estas nuevas capacidades instaladas han evitado emisiones de CO2 más o menos de 876.000 toneladas. ujú, Y a la vez han podido llegar a casas en países emergentes más o menos de 385.000. Entonces, como ves, lo que vamos a hacer en cada etapa es ir a buscar indicadores que nos permiten ver que esta intención que tienen pues, digamos, los mandos, los directivos, se ujú. declinan en maneras muy detalladas, que ya sea como con indicadores de qué es lo que quieren triplicar, su base instalada, su generación de energía y sobre todo cuántas emisiones de CO2, porque eso es lo que realmente estamos buscando, que tenga un impacto medioambiental, se ha generado. Entonces, este es un ejemplo, pero en nuestros reportes vas a encontrar por lo general mucho más detalle de diferentes ejemplos. Ahora, lo interesante es que nuestra metodología viene a ser un lazo con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, Ujú, por ejemplo, en Acciona hemos identificado que responde a dos objetivos principales. Entonces, el primer objetivo es el objetivo 7, que es lo que está ligado a ujú, todo el acceso a energía. Entonces, decimos, por ejemplo, el 7.1 quiere decir que con su objetivo de aumentar su capacidad instalada al 2030, va a garantizar el acceso a todos los servicios energéticos fiables y modernos a un costo que sea accesible. Y el ujú, segundo es el 7.2, que permite de aumentar la capacidad de energía renovable como en el mix energético mundial. ujú. Y una pregunta, o sea, ¿y vosotros de dónde tenéis los datos? ¿Los datos que os pasa la empresa, entiendo, a través de su informe anual o...? Y ahora sistemáticamente los equipos que están dedicados a la gestión y al análisis de impacto se encuentran y se ven con el management muy a menudo. O sea, hace parte, hace parte de la estrategia del fondo, es decir, que esta noción de engagement, es decir, encontrarlo, formularle preguntas estratégicas para que mejore en el tiempo y sobre todo como ser capaces de controlar, monitorear que las respuestas que nos dieron están realmente siendo implementadas en la estrategia. Entonces, la compañía nos da datos en sus informes anuales, pero también en lo que sale en nuestras entrevistas con ellos, nos permite afinar esto. Ahora, tenemos también fuentes de otras partes interesadas. Tenemos acceso, por ejemplo, Ujú, a ONGs, tenemos acceso a veces a sindicatos internacionales. Entonces, podemos, hoy en día, incluso en Francia, hay muchas coaliciones que nos permiten acceder como a fuentes que antes de pronto no teníamos acceso. ujú. O sea, que eso va en línea con lo que estabas diciendo de monitorizar que los datos que os hayan pasado sean los correctos. Exacto. Y no solamente apoyarnos en indicadores cuantitativos que son a veces colectados por un tercero, tratamos nosotros mismos de ir a verificar que ese dato que nos dio, por ejemplo, una agencia de rating es realmente el que ha sido indicado por la compañía. Ujú. Y esta estrategia se implementó desde hace 5 años, tengo entendido. ¿Tenéis medido qué avances o qué implicaciones positivas habéis conseguido para el clima o para la sociedad, así más en general? Pues yo qué sé, a través de nuestras inversiones se han reducido, no lo sé, las emisiones. A ver, estos, estos avances los presentamos en el reporte. Entonces, cada año tratamos de explicar de una manera pues muy sintética qué se ha hecho. Por ejemplo, este año entonces decíamos, ¿cuántas personas han podido beneficiar de un producto que mejora su salud? Entonces decíamos 21.000
21 millones de personas han beneficiado de un acceso a un producto de salud. 3.000 personas han tenido acceso a una vivienda con un precio accesible. 118.000 han recibido una formación para poder tener mayor inclusión económica. Entonces, en el reporte que tenemos, damos ciertos indicadores hacia el final del año 2021 diciendo en qué contribuyeron las empresas en las que tenemos nosotros nuestras inversiones. Porque obviamente nosotros como inversionistas lo que queremos hacer es que la empresa genere el impacto, ¿no? Eso es, digamos que es un impacto indirecto del inversionista en la economía real. Nosotros no nos atribuimos el hecho de ir a darle vivienda a tantas personas. Invertimos en empresas y son ellas quienes van a generar ese impacto en la sociedad o en el medio ambiente. Ahora, lo que hemos realmente tratado de trabajar al cabo de estos años es en la metodología, porque como tú lo decías al principio, estos temas de impacto están ligados como a una clase de activo como el private equity, como la deuda privada, y lo que queremos hacer es reforzar los criterios de análisis y esta noción de intención. La empresa, porque incluso podemos tener empresas que estén en el mundo de la energía renovable, pero de pronto ellas no tienen la intención de darle acceso a toda la población o incluso de reducir emisiones de CO2. Están ahí simplemente porque hoy en día es atractivo, porque de pronto desde un punto de vista financiero y en la bolsa puede ser atractivo. Entonces, esta noción de intención, cuál es la ambición y la intención de cada compañía para generar un impacto, hemos trabajado un montón sobre esa metodología al cabo de los años para reforzarla y para que sea realmente un útil, como un instrumento de análisis en el mundo financiero. Uh-huh. Y más allá del impacto en la sociedad o en el clima, lo que probablemente interesa a los inversores es los resultados a nivel de rentabilidad del producto. El año pasado no fue muy bueno. ¿Cuáles son vuestras perspectivas para este año? A ver, antes de hablar un poco de la rentabilidad y de las perspectivas, hay algo importante en esta estrategia de impacto. Uh-huh. Generar impacto no quiere decir yo abandono completamente el análisis financiero o abandono cualquier perspectiva en bolsa. Al contrario, la parte de impacto es una etapa del análisis. La segunda es hacer una etapa de análisis ESG, entonces de todos los riesgos, digamos, de cómo la actividad se genera. Y el tercero es de completar el análisis financiero, porque finalmente desde un punto financiero esto no tiene sentido, pues de pronto no vale la pena ir en este tipo de empresas. ¿Qué pasó en el 2022? Y digamos que esto tuvo impactos negativos en las estrategias de impacto e incluso en las estrategias de ESG. Bueno, la guerra en Ucrania puso sobre la mesa todo el tema energético y por lo general el tema energético quiere decir que valorizó todos los sectores ligados a los combustibles fósiles, a la energía fósil como el petróleo, el gas, incluso el sector minero, el sector de metales. Entonces, como son sectores que hoy en día no hacen parte de este tipo de carteras, pues estuvieron penalizados por la falta de exposición a estas energías fósiles. El fondo también está expuesto a, digamos, a un estilo de crecimiento, entonces growth, lo que quiere decir que estas empresas que están en este estilo de crecimiento fueron afectadas por la alza de las tasas de interés y por esa razón tuvimos como una rentabilidad, digamos, poco atractiva en el año 2022. Ahora, el año 2023 se presenta de una manera, pues igual, un poco difícil con las energías fósiles, pero digamos que más allá de eso, los fundamentales o todas las estrategias o de las compañías que tenemos en el fondo siguen siendo muy sólidas. Entonces estamos, digamos, confortables y serenos con que la situación de pronto en Ucrania va a mejorar un poco y sobre todo que, a ver, el tema de los renovables, sobre todo en Europa, va a tomar cada vez más fuerza. O sea, lo que está mostrando este conflicto o esta geopolítica complicada es que el tema de renovables debe tomar más fuerza. Los temas de impacto deben tomar más fuerza porque que ya sean temas sociales, temas de pensiones, temas de seguridad, de inclusión social, cada vez son más presentes en países como los nuestros. Por eso creemos que las perspectivas serán un poco más positivas para el año 2023. Muy bien, pues con ese mensaje positivo nos quedamos. Gracias, Luisa, por habernos acompañado.
Con mucho gusto, muchas gracias por habernos invitado. Y a ustedes, gracias por seguir los contenidos de Social Investor en el canal de finanzas.com en YouTube.